El comandante general del Ejército anunció que este lunes serán reforzadas las deportaciones de haitianos en condición irregular migratoria. Carlos Antonio Fernández Onofre respondió a periodistas que lo abordaron sobre la situación que se ha creado ante el pedido de la ONU al gobierno dominicano para que detenga estos procesos que entienden son violatorios. Eso, como saben, encontró el rechazo del presidente de la República, Luis Abinader. Estamos apoyando totalmente a la Policía Nacional en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Cada día nuestras unidades, como comandante conjunto de las Fuerzas Armadas, están apoyando en todas las áreas y en toda la geografía nacional de la policía, tanto en el Gran Santo Domingo como en las demás provincias del país. Las deportaciones, ustedes escucharon lo que dijo el señor presidente ayer, a partir del lunes se va a intensificar la interdicción de todos los ilegales que se encuentran en el territorio nacional. Bueno, el mayor general Fernández Onofre dio estas declaraciones tras participar de una Eucaristía, por el 92 aniversario de la Junta de Retiro y del Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, efectuada en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del Ministerio de la Defensa. El comandante general del Ejército anunció que este lunes serán reforzadas las deportaciones de haitianos en condición irregular migratoria. Carlos Antonio Fernández Onofre respondió a periodistas que lo abordaron sobre la situación que se ha creado ante el pedido de la ONU al gobierno dominicano para que detenga estos procesos que entienden son violatorios. Eso, como saben, encontró el rechazo del presidente de la República, Luis Abinader. Estamos apoyando totalmente a la Policía Nacional en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Cada día nuestras unidades, como comandante conjunto de las Fuerzas Armadas, están apoyando en todas las áreas y en toda la geografía nacional de la policía, tanto en el Gran Santo Domingo como en las demás provincias del país. Las deportaciones, ustedes escucharon lo que dijo el señor presidente ayer, a partir del lunes se va a intensificar la interdicción de todos los ilegales que se encuentran en el territorio nacional. Bueno, el mayor general Fernández Onofre dio estas declaraciones tras participar de una Eucaristía, por el 92 aniversario de la Junta de Retiro y del Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, efectuada en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del Ministerio de la Defensa.